Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en el último episodio de nuestra cuarta temporada con invitadazo de lujo. Señor Olmo regresa a la casa. No me uní al redoble, me tardé. Yo estaba registrando apenas que estaba haciendo un redoble. Sí. Está bien. Tómale más a tu café, Javi, para claro que sí. Ese proceso pueda ser más rápido. Sí, ya estés bien drogado con cafeína. Sí. Excelente. No necesita ya introducción el señor Olmo. Ya estuvo aquí hablando de drogas, hablando de alcoholismo. Ya estuvo aquí sí. hablando de Daniel Day-Lewis, ¿no? ¿Te acuerdas del método de Daniel Day-Lewis? Sí. De Y cómo... invitado recurrente. De cómo caminaba sin un pie para lograr actuar. Exactamente. De eso fue de lo que hablamos. Y hoy está aquí nuevamente. ¿Cómo estás, mi estimado Olmo? Muy bien, con mucho gusto de verlos. Y listo para hablar de FAP y DBT. De FAP y de DBT. Lo vamos a hablar más adelante. FAP, el peor nombre para una terapia que puede existir. Muy malo. Lo decíamos fuera del aire. Seguro los mismos que le pusieron cum al cum, ¿no? Le pusieron FAP a FAP. No me extrañaría que venga, por lo menos de la misma familia de personas que le ponen esos nombres desafortunados, ¿no? Exactamente. Pero bueno, parece que se lo han tomado con humor los creadores. Sí. Ya han sido informados de que ese nombre genera muchos... Pero sí te ha de pegar en el nivel de recomendación, ¿no? Es como, fue una terapia FAP, ¿no? FAP Therapy y me fue súper bien. Seguro desarrollo expectativas que no van acorde a lo que realmente pasa en una sesión de FAP. Afortunadamente no me ha tocado hasta ahora que alguien espere otra cosa, pero sí puede llevar a confusiones. FAP, para quien no le está agarrando la onda del chiste, FAP es la onomatopeya de la masturbación en inglés. Porque alguien dice que es una FAP cuando un hombre se masturba. De masturbación masculina, importante acotar. Sí, buen punto. No toda masturbación es masculina, por más que el cine y la tele nos haya hecho creer que a veces sí. Correcto. Javi, ¿cómo estás? ¿No? Dormido. Estoy más que nada dormido, ¿no? Con un poquito de café. Preponderantemente dormido el día de hoy. Tengo un café, espero unirme más a su charla pronto. Si se puede en la siguiente hora mejor. Me incomodan los chistes de masturbación, me incomoda esa palabra en general. La palabra masturbación. Me duermo o me disocio, no lo sé. A continuación vamos a defusionar a Javi. A ver, Javi. Sí, pero fuera de eso, todo bien. Nomás tuve un pequeño accidente aquí en mi dedo. No sé si se percibió un cuellito, pero una silla me atacó en la mañana. Sí, me desprendí un pedazo de piel. Duele, incomoda, pero estamos aquí dispuestos a tolerarlo. ¿Castigaste esa silla? Castigué esa silla. ¿Después de haberte atacado? Pues solo le dije, pendeja. ¿Crees que con eso se disminuye el riesgo? Yo espero que esa conducta no vuelva a aparecer. Sí, se castigó. Redujo la probabilidad. Excelente. Entonces, pues ya vamos a mandar el Corre la Furcio, ¿no? Y arrancamos. Perfecto. Entramos con DBT. Corre la Furcio. Bien, pues como lo anunciamos por ahí hace unos segundos, vamos a hablar el día de hoy de dos terapias, porque creímos que era buena idea mezclar dos terapias para ya acabar esta bendita temporada, sí, ya se va que se ha hecho eterna. La mandamos, la mandamos que se acabe. con sus dos terapias. Sí, algún día haremos otro episodio para hablar a profundidad de cada una, yo creo, pero por lo pronto ya urge a terminar. No grabamos hace una semana, no subimos nada, una disculpa. Entre el COVID, los compromisos, de repente nos volvió a pegar. De repente se complica, ¿no? Se complica un poco la situación, pero ya estamos aquí y vamos a hablar de, número 1, la terapia dialéctica conductual o comportamental, también le llaman, ¿no? Comportamental, la traducen. Sí, bueno, dialéctica comportamental, que por sus siglas en inglés se llama DBT. Diferente a la DDT de la canción de Molotov. No es la no misma. No es la misma que aterroriza a Molotov. Sí, no, dialectical o... Sí es dialectical, ¿no? Sí. O dialectical. Dialectical. Behavior therapy, ¿no? Entonces, terapia dialéctica conductual y la otra, la de la masturbación, FAP, que es... Sí. No tiene nada que ver con masturbación, solo es el nombre, no se espanten. Depende. Ay, yo... O puede ser una conducta clínicamente relevante. Claro, es que podría ser una conducta caso por caso. Sí, caso por caso. Ahorita hablamos de qué es conducta clínicamente relevante. Y de la ética. Y de la ética en terapia. Y de la ética. Ahorita no va a estar bueno este episodio. Pero FAP viene de Functional Analytic Psychotherapy. Psychotherapy. Sí, no es analítica, ¿verdad? No, Analítica. Bueno, analítica. En español es psicoterapia analítica funcional. Que suena algo similar a psicoanálisis y hay quien dice que sí lo es, pero no tiene nada que ver con psicoanálisis. Uf.
¿Será? Yo tengo ahí un comentario. Bueno, algunos colegas que tienen un poquito más de tiempo en esto que yo. Sí, hay quien lo llama, ¿no? El psicoanálisis de los conductistas. De cariño, exactamente. De cariño. El psicoanálisis de los conductistas. Y esto lo que pasa es que recupera. Bueno, lo hablamos cuando ya entremos a FAP. Pero vamos a empezar con DBT. Vamos a empezar con DBT. DBT, ¿qué onda? ¿Qué es la DBT? ¿Y por qué es importante hablar de la DBT? A ver, la DBT, la terapia dialéctica conductual, que siempre decimos las siglas en inglés, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que siempre decimos, por lo menos aquí en México y en España también, TCC, ¿no? Es que es más conocida, ¿no? Yo creo. TCC. Sí. Y ha sido mucho más traducida que la DBT. Sí, porque entonces tendría que quedar como TDC. TDC, te deseo. Sí, te deseo. La dialéctica, ¿no? ¿no? TBC, como TBC. Buena rola, esa es una rola. No es buena rola, pero... A mí me gusta mucho. Bueno, entonces... Que me escribió Leonel García, es canción de Leonel García, el de Sin Bandera. ¿En serio? Sí, es de él. Leonel García, que es muy fan de este programa. Sí, saludos a Leonel García. Sí, nos ve todas las semanas. Todas las semanas. Saludos a Leonel García. Excelente. Sí. Perdón, te interrumpimos. A ver, sí, va a tener concierto el próximo tal de octubre. Sí. Decíamos DBT. ¿De dónde surge? Bueno, surge... Lo crea Marshall Linehan. Supongo que mucha de la audiencia conoce a Marshall Linehan, pero para quienes no... Ahí va a salir su carita. Excelente. Sí. Ella es una terapeuta, bueno, quizá ahora ya no está trabajando, desafortunadamente... Pues tiene 79 años. Sí, desafortunadamente parece que tiene Alzheimer, entonces ya no está... Sí, desafortunadamente envejecemos todos. Envejecemos y pues ella ahorita sí está... No sé si desafortunadamente envejecemos. O sea, si envejecemos, pero no sé si es... Caso por caso. Caso por caso, igual que caso por caso. Y bueno, pues ella realmente hizo un trabajo espectacular integrando dos... terapias opuestas, terapias basadas en la aceptación, corrientes, correcto. Terapia basada en la conducta, que es enfocada principalmente al cambio, y terapia basada en la aceptación, que como su nombre lo indica, pues es más orientada a aceptar lo que es. Claro. Pero ella descubrió con sus consultantes, con sus pacientes, que respondían muy mal a la terapia conductual. Orientada al cambio. Claro. Entonces la historia, así en resumen, es que dijo, bueno, si el cambio les viene muy mal, vayámonos a la aceptación. Y la aceptación también les venía muy mal. Entonces tuvo que integrar un proceso donde se balancee aceptación y cambio todo el tiempo. Sí. Y creo que es importante mencionar que nos dio esto mientras ella luchaba. O sea, mientras ella sobrevivía su propia vida, porque si no me falla la historia, fue una mujer que estuvo varias veces internada, ¿no? Por situaciones graves de desregulación emocional y que no le funcionaba lo que había en ese entonces, y de ahí es que empieza como a juntar piezas por todos lados y generar una terapia que, pues dentro de la evidencia que tiene, es justamente enfocada a personas con problemas pues de regulación emocional graves y de ideación e intentos suicidas. Es como el... ¿Qué será? Como la insignia, ¿no? De DBT. Marshall Linehan logró crear lo más eficiente para el trastorno límite de personalidad y para la contención de intentos suicidas. Eso es prácticamente un hecho. Pero es que llama mucho la atención cómo llega a crear esto, porque similar a lo que pasó con otros de, por ejemplo, la terapia cognitivo, que renunció al psicoanálisis, se dio cuenta que las herramientas que tenía no funcionaban. Ella ya estaba en un nivel postdoctoral y entonces ella estaba investigando el suicidio. Y entonces, como era la única persona que estaba de manera formal investigando el suicidio, ella cuenta que era muy fácil porque hablaba a los hospitales y le decía, güey, mándame a todos los suicidas que tengan. Y se los mandaban y le llegaban chingos y chingos de gente. Y ahí fue donde tuvo una muestra muy importante de decir, a ver, aplico terapia conductual y no sirve, ¿no? No sirve, y además, hoy en día eran los tempranos 80s, últimos de los 70s, el conductismo estaba muy mal visto, ¿no? Se veía como gente en bata blanca siendo muy fríos. Y por otro lado estaban los humanistas, ¿no? Que eran los fucking hippie motherfuckers. ¿No? Y entonces parte de esto decías, güey, me gustaría tener algo que fuera próximo como los humanistas, pero que diera resultados como la terapia de conducta, ¿no? Correcto, sistemático, que se pueda medir, y que sobre todo genere un cambio de conducta, porque en muchos otros padecimientos es más fácil enmascarar o más fácil que no se note tanto si no hay un cambio de conducta, ¿no? Por ejemplo, la gente que toma terapias
ineficientes, que pueden ser psicoanalíticas, usualmente lo son, lo siento, para su ansiedad social, bueno, pues hablan y hablan y hablan, o gestalteras, o tarotistas, bueno, y bueno, no pasa nada, porque probablemente la persona puede seguir evitando las situaciones sociales que le perturban, y entonces va a su terapia, vive su vida y no hay realmente un cambio, porque la persona no se ve obligada a modificar, pero en la población con la que trabajaba Marshall Linehan es tan problemático, tan problemática la conducta que las personas presentan autolesiones, intentos suicidas, entonces es muy claro si está funcionando o no. Entonces necesitaba tener cambio. O sea, dicho un poco feo, ¿no? Pero el que viéramos que funcionaba era que bajaba la tasa de suicidios, bajaba la tasa de autolesiones. Correcto. Y ya. Si no estaba funcionando, la gente pues moría, ¿no? Hospitalizaciones, entonces eso no sí, dejaba... es difícil enmascarar. Exacto. Y qué importante lo que dices, Osmo, porque muchas veces, y lo digo generalizado, incluyéndome, pareciera que los procesos terapéuticos nos dan mucho espacio para hacernos pendejos. ¿No? Es como de, bueno, no hizo la tarea que le dejé, pero no pasa nada. La próxima semana lo intentamos con más ganas. Exacto. Que evidentemente no es así como trabajamos, pero hay veces en las cuales podemos incurrir en eso. Y a veces no se dan resultados. Siempre intentando que sea la menor cantidad de veces posibles. No se dan resultados. Y es soportable y no pasa nada. Pero con alguien que se está intentando suicidar, no existe esa posibilidad. No podemos estarle jugando al chingón de si sirve o no sirve. Tienes que dar resultados cuando una persona está pensando en suicidarse y no hay de otra. Totalmente, cuando se están autolesionando, cuando están teniendo conductas de alto riesgo, porque además son muchas las conductas de alto riesgo. Manejar a alta velocidad, tener relaciones sexuales sin condón. Sí, exacto, compulsivas, excesivas y riesgosas. Estamos hablando de conductas muy, muy, muy graves que ponen en peligro la vida de la persona de manera inmediata. Por ejemplo, no se toma en cuenta fumar, que es una conducta que pues sí pone en riesgo nuestra salud, pero no es impulsiva. A largo plazo, exacto, ¿no? O sea, como que no es que te vas a morir por un cigarro. Exacto. Pero en uno de estos episodios de manejar a toda velocidad o de buscar a extraños para tener sexo en algún bar de motociclistas así bastante lúgubre, pues de Tacubaya. Sí, exacto, puedes morir, ¿no? Entonces era pues muy extrema la necesidad de ver la eficacia, ¿no? No había margen de error, digamos, no había margen para decir este tipo de cosas como de, bueno, pues el motivo de consulta no funcionó, pero ya me di cuenta, ¿no? O ya descubrí otras áreas de mi vida. O sea, aquí sí o sí tenías que modificar el comportamiento. Exacto, o sea, como esta cuestión de vine a terapia porque me autolesiono, porque tengo intentos suicidas o tal, y no estamos modificando eso, no está mejorando ese problema, pero ya me di cuenta que mi papá o mi mamá o que soy una persona así o asado, eso no podía ser. Esta gente tenía que mejorar, ¿no? Tenía que cambiar su conducta. Ahora, hemos hablado mucho de etiquetas diagnósticas y de lo poco que nos gustan. Hay muchos trastornos de estas etiquetas diagnósticas que pueden incurrir en autolesiones o que pueden incurrir en intentos de suicidio. Sin embargo, los más famosos regularmente tienen que ver tanto con depresión, pero un porcentaje muy importante con trastorno límite de personalidad. Entonces, es por eso que DBT se convierte en la bandera contra el trastorno límite de personalidad, o para tratar el trastorno límite de personalidad. Que a lo mejor para las personas que no son psicólogos o psicólogas o psicólogues, el TLP, el trastorno límite de personalidad, es lo que popularmente se confunde mucho con el trastorno bipolar. Ese tema de que, de repente se enojó de la nada así cañón, ha de ser bipolar. No, eso no es bipolaridad. Tenemos un episodio justo de bipolaridad, lo pueden ver, pero eso más bien podría ser un trastorno de desregulación emocional, también conocido como trastorno límite de la personalidad. Bueno, hay sus diferencias con esos dos términos, pero la idea es que son personas que viven emociones de una forma muy intensa y suele ser por periodos muy largos de tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta una metáfora que dice que tienen la piel emocional quemada, ¿no? Entonces, sí, cuando tú les das un toquecito, es muy feo. Y que además sufren mucho socialmente tanto esa persona como los que están alrededor de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad. Sí. Porque es muy fácil ponerles etiquetas como dramático o dramática, como insoportable, intenso, pero lo que pasa es, imagínense ustedes, y siendo un poquito empático, son personas que es como si el volumen, imagínate el radio, solamente lo puedes tener apagado o lo puedes tener prendido al máximo volumen, 200, ¿no? No hay de otra. La regulación, el dimmer, no existe, no puedes poner el volumen en 12, 13, te vas siempre a 50, que es el máximo. Entonces,
Por eso se va de 0 a 100 tan rápido en las respuestas emocionales. Sí, correcto. Y de la misma manera, los esfuerzos para regular la emoción son proporcionales a la intensidad. De hecho, son intensidades emocionales que muchas personas sin este padecimiento no conocen. O sea, no saben que esto podría existir. Por eso hay una especie de ciclo negativo de castigo social, porque a la mayoría de las personas lastimarse, cortarse, golpearse la cara les generaría más dolor y se ve como una conducta aberrante, pero las personas, algunas no todas, pero muchas que tienen este diagnóstico, pues a la hora de lesionarse encuentran alivio. Entonces esto genera más juicio social. Entiendo que es alivio en el sentido de que el dolor físico duele menos que lo que están viviendo. Es más como un reforzamiento negativo, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. O sea, se quita el malestar emocional o se reduce significativamente. Justamente estaba revisando un libro más de divulgación para terapeutas y hablaban de que efectivamente esta descarga de adrenalina y endorfinas es bastante potente y es similar a lo que a lo mejor muchas personas hemos experimentado con el ejercicio físico, ¿no? O sea, uno va a hacer ejercicio físico, te arde, te duele, no te sientes nada bien durante, pero después hay un, ¿no? Como un bienestar. Vomitas a los 13 minutos de partido. Salió, ¿no? Y sales muy contento, ¿no? Exacto. Entonces, algo así, pero de una manera, pues, que sí lastima el cuerpo de forma directa, que horroriza a los demás. No ves a alguien cortándose, ves a alguien golpeándose, pero sí tiene el efecto de cambiar el malestar emocional por un malestar físico seguido de una especie de alivio, que es esto que el cuerpo hace para anestesiar, ¿no? Y además esta idea de la autoprovocación del dolor. Sobre todo eso, sí, pero sí. Es decir, este dolor sí me lo estoy provocando yo intencionalmente, a diferencia de una desregulación emocional que no tengo idea de dónde vino, no tengo idea de cómo hacer para que se baje. Sin embargo, esto sé que si me corto un poquito yo me lo estoy provocando y me va a doler tanto como yo me corte. Correcto. Y a la hora de que me cure me va a dejar de doler. Entonces es un dolor que está más en mis manos a diferencia de un dolor emocional. Sí, totalmente. Bueno, no sé, yo quiero como hacer mucho énfasis en esto. Hay que imaginar un poco la cantidad de sufrimiento que puede tener una persona que encuentra alivio en el hecho de lesionar su cuerpo. O sea, es algo que creo que ninguno de nosotros tres podemos imaginarlo, pero bueno, ahí es donde entra un poco la compasión, ¿no? No necesito yo entender qué estás viviendo para no juzgarte. Y vamos a hablar de la validación, también es muy importante el término dentro de DBT, porque de nada nos sirve decirle a la persona, eres una exagerada, ya cálmate, ya tranquilízate. Ahí es donde no funciona. Claro. Que de hecho la terapia a veces es eso, o sea, ese es un poco lo que se encontró con el tema de la terapia cognitivo-conductual más clásica, ¿no? Que era decirle a la persona lo que estás pensando no es funcional, no es racional correcto, y no sirve. No es racional, no sirve. Y entonces una persona que tiene mucha sensibilidad a este tipo de cosas, pues decía, chinga tu madre, no regreso y adiós. Y que esa es la principal diferencia de la DBT, que es terapia dialéctico, ¿no? Y creo que podemos empezar a entrar en materia con la DBT. No, vamos a hablar de la dialéctica. La dialéctica, completa. Para ponerlo sencillo, ¿no? El ejemplo del péndulo, ¿no? Es cualquier proceso que aborde un extremo o una premisa básica y después se vaya al otro extremo de negación de esa premisa básica y finalmente encuentre un balance en medio de las dos, ¿no? Exacto. Por resumirlo mucho, ¿no? De dialéctica hay libros y tratados enteros, pero por resumirlo, esa es la idea básica de la dialéctica. Sí, correcto. A mí me gusta mucho una como metáfora que dice que, por ejemplo, la dialéctica entre el blanco y el negro no es gris, el equilibrio no es gris, el equilibrio es blanco y negro, porque gris sería otra cosa, sería un tercer elemento. La dialéctica es de dos cosas que parecen opuestas, las combinas y puede ser algo blanco y negro al mismo tiempo, es decir, un dálmata. Es decir, por ejemplo, es ahí donde como mi perro, como el perro Django. Es ahí donde viene encontrar este equilibrio entre, a ver, lo que tú estás viviendo es válido, válido en el sentido de que entendemos que existe, que es real, que lo vives por un montón de situaciones. También yo quería mencionar, no es nada más una cuestión de aprendizajes, si hay predisposiciones biológicas muchas veces importantes que hacen que esta gente tenga esa hipersensibilidad a muchas cosas y lo entendemos, pero al mismo tiempo tenemos que ayudarte a cambiarlo. Sí, o sea, no te juzgo, no te critico, nada de eso, te valido, lo entiendo, pero hay que cambiarlo porque si no lo cambiamos vas a incurrir en el riesgo de quitarte la vida. Y eso es lo que no queremos. Exactamente. Sí, de hecho, esta cuestión dialéctica es constantemente tratar de encontrar este punto de dos opuestos que aparecen constantemente en la terapia, ¿no? Como esto que haces para regularte tiene una función
y al mismo tiempo no está funcionando. Exacto. Que podría ser contradictorio, o sea, como tiene una función y no funciona, si no te funciona a largo plazo, y hay que reconciliar esas dos, ¿no? Sí. Y así constantemente, ¿no? Soy una persona querible, que vale la pena y tal, y a veces también me puedo sentir como que no, ¿no? Y entonces estos dos opuestos están constantemente siendo trabajados, ¿no? En la terapia, y pues es bien difícil, la verdad. Claro. Creo que los opuestos base, corrígeme, Olmo, voy a decir mente, me siento sucio, pero voy a dejar bastantes veces la palabra mente porque soy un dualista de mierda. A ver, uno de los principios básicos que propone Marshall Linehan es la existencia del wise mind o de la mente sabia, que la mente sabia es justamente el resultado de esta dialéctica entre la mente racional y la mente emocional. La mente emocional es esa que dice ¡ah! Quiero romper todo lo que hay en esta habitación. Y la mente racional es una que anula por completo esa emoción y que dice necesitas entender los resultados en corto, mediano y largo plazo de cada uno de tus... ¿Cuánto va a costar la puerta? Exactamente, cuánto te va a costar, y esto va a implicar que vas a tener que trabajar el triple de horas durante las próximas 9 semanas. Y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto te convertirá en alguien indeseable socialmente. Y analiza todas esas consecuencias. Entonces, justo la dialéctica es entender... No gano nada de invalidar las emociones que estoy sintiendo porque son reales y las estoy sintiendo. Correcto. Pero tampoco puedo anular la parte racional de las consecuencias de la vivencia y regulación que me van a llevar estas emociones. Por lo tanto, el péndulo dialéctico tiene que llevarme a esta wise mind o a esta mente sabia. Qué sucio me siento. Tengo que entrecomillarlo para decir mente sabia. Que me permita no dejar de vivir las emociones porque están y son presentes, pero también ver de qué forma puedo regularme para de la manera más sabia contener las consecuencias de la vivencia de dichas emociones. Correcto. Incluso para la vida, o sea, una vida completamente racional sería... de hecho, me parece que hay pacientes neurológicos con daño cerebral en la amígdala y que pierden la capacidad de generar lo que conocemos como emociones y tienen muchos problemas porque no pueden tomar decisiones simples. Por ejemplo, no pueden decidir qué quieren comer. Se quedan haciendo cálculos. Cálculos. Esto es mejor, esto es más barato, esto es verde, esto es más nutritivo. Pero como no hay una aversión o una preferencia, no se llega a nada. Exacto, porque a ver, soy yo comprando en Amazon. Pero este es más barato, pero este es mejor, pero este es... Exacto, me llega un menú con 80 opciones, ¿no? Me llega un menú con 80 opciones, entonces necesitaría la tabla de contenidos de cada una de estas. Necesitaría entender las deficiencias físicas y de nutrientes que estoy teniendo yo en este momento para objetivamente decidir cuál de las opciones del menú tengo que tomar. Y no solo eso. El costo por gramo. Y no solo eso, sino que existe la posibilidad de que este restaurante en el que estoy sentado no tenga la opción óptima para mí. Claro. Probablemente tendría que ir a otro lugar en esta colonia o tendría que ir a otra colonia a encontrar realmente el platillo que yo necesito en este momento. Y sería un infierno vivir así. Claro, lo decíamos hoy en la mañana. Estás en Rosetta o en la panadería Rosetta y obviamente 1 hora de fila para comer un pan dulce. Eso no es nada racional, pero queríamos ese pan de guayaba. Exacto, ese delicioso sabor, esa emoción. O sea, nuestra vida necesita esas emociones, pero si solamente tenemos las emociones se vuelve todo muy caótico porque hoy deseo algo muchísimo, entonces voy a por ello y mañana ya lo odio. ¿Qué es eso? Voy a por ello. Voy a por ello. Lo dijo en español. Bueno, venimos un poco de español. Macho. Tenemos gente que nos escucha en España. Sí, saludos. Saludo. Hola. Sí, bueno, no, mi acento no fue el mejor, pero ustedes entienden. El punto acá es... No es como que haya sido actor. No menciones mi oscuro pasado. Entonces, bueno, el punto es esto, ¿no? Integrar emoción y razón, lo mejor que nos ofrecen estos dos modos de pensamiento para llegar a una síntesis dialéctica, con permiso de los filósofos, que no será tan preciso si es que tienen un acuerdo claro de qué significa eso, pero lo entendemos como eso, lo entendemos como una integración óptima o funcional de la mente emocional y la mente sabia, o nuestra parte de sentimientos, racional. Exacto, nuestra parte de pensamientos, ¿no? Lógica, fría. Y en esa intersección, en ese punto donde se encuentran las dos, uno, digamos que vive de una mejor manera, ¿no? Estoy notando yo este pensamiento anzueloso de, seguro hay un psicoanalista que nos escucha y dice, yo ya decía eso desde hace mucho, yo ya decía del ello y del super yo. ¿Cuál sería la diferencia con el ello y el super yo? Punto número 1. Aquí no estamos hablando de conflictos intrapsíquicos. Eso es importantísimo. El psicoanálisis parte de... Vamos a tener todo un episodio de psicoanálisis en el que nosotros vamos a explicar psicoanálisis. Pero el psicoanálisis parte del supuesto de que tenemos 3 identidades intrapsíquicas. O 3
componentes intrapsíquicos. Que El Padre, el Hijo y el Espíritu el Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El último es una paloma que caga en todos lados, ¿no? El ello, el yo y el super yo. Que partimos de un conflicto entre el ello, siendo el ello, según el psicoanálisis, todos estos impulsos o necesidades desreguladas que nos llevan hacia actuar de manera irracional. El super... Ya hablábamos ahorita de cómo sería vivir totalmente de manera lógica, totalmente de manera emocional, sería algo similar a lo que plantean los psicoanalistas con el ello. Entonces, el ello, la parte emocional sería que si yo en ese momento tengo ganas de ir al baño, pues me orino y ya, aquí, sentado. Aquí, O sea, no pasa nada. Phineas Gage, ¿no? Tal cual, sí. Y si él dice algo que no me gusta, pues te escupo, ¿no? Así, o sea, me vale madre. Cada impulso lo voy siguiendo, ¿no? Sí. Sería el ello, ¿no? Exactamente. Tampoco es bonito vivir así. El yo, el super yo, super yo, que es el otro extremo, el que estaría hasta arriba en la capa de las De identidades. Exactamente, la S de Superman. Sí. Es todo aquello que la sociedad y la moral colectiva me ha dicho que tengo que cumplir. Tengo que ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen psicólogo. Alguien que no se caga. Alguien que no se caga en público. Y entonces, favor. evidentemente, estas dos fuerzas, según Sigmund Freud, entran en conflicto intrapsíquico. Y este conflicto intrapsíquico da origen a una identidad, que es el yo que está lidiando entre estos dos putazos, los de abajo y los de arriba, y entonces lo hace de manera racional para permitir la adaptabilidad social. Según el psicoanálisis, eso es. Y entonces, como dice Javi, pero entonces, ¿cómo es diferente la mente racional, la mente emocional y el wise mind, diferente al ello, yo y super yo? Punto número 1, no partimos de un conflicto intrapsíquico, no estamos diciendo que somos nosotros peleando contra nosotros mismos, sino que reconocemos todos como parte de un ser humano que es funcional y que todas estas emociones y todas estas estrategias racionales cumplen una función en el entorno, no es solamente un conflicto intrapsíquico que existe de todos lados. Punto número 2, no necesariamente estamos vinculando esto a capas de conciencia o de inconsciencia. El psicoanálisis propone que el ello es inconsciente, que el super yo también tiene una parte de inconsciencia, pero sobre todo una introyección consciente, y que el yo tiene una parte de inconsciencia-conciencia. Sí. Eso no lo está proponiendo en ningún sentido la DBT. Y otra, tenemos técnicas, tienen técnicas en la DBT, yo no soy experto en DBT, que funcionan, a diferencia del psicoanálisis. Sí, y sobre todo que se plantean hipótesis verificables y experimentos conductuales muy claros de creemos que va a pasar esto, vamos a hacer el experimento y vamos a ver si sucedió o no, y lo definimos previo, con mucha claridad, a la intervención. Que bueno, ahí es que, esquivamos un montón de problemas de interpretación que no son falsables, y supongo que ustedes ya se han quejado amargamente de eso en este podcast una que otra vez, ¿no? Pero bueno, quisiera compartirles de la biografía de Marsha Linehan, que les recomiendo muchísimo. Es un libro que se llama Life Worth Living, o Una vida valiosa. Y vamos también a colgar un par de videos en los que ella habla de su historia. En YouTube hay un par de videos donde ella explica la DBT y es sumamente enriquecedor. Sí, pues aquí la parte técnica les dejarán, supongo, en las notas del podcast. Excelente. Bueno, lo único que sí me gustaría es, no sé si vas para allá, hablar de los formatos de la DBT, cómo se vive la DBT. Sí, ahora nada más iba a hacer mención de alguna vez que invitan a Marsha Linehan a un hospital psiquiátrico donde están en la unidad de trastorno límite de la personalidad, y está este panel de expertos que son de origen psicoanalítico, de enfoque psicoanalítico, y llega una de las pacientes con TLP a una entrevista con todo el panel de expertos, y está Marsha Linehan ahí, todavía joven, apenas desarrollando su terapia, me parece. Y entonces, bueno, ella llega unos minutos tarde, y pues le hacen la entrevista y tal, se va, y empiezan las interpretaciones psicoanalíticas. Bueno, está llegando tarde porque nos está retando, porque ella está teniendo no sé si una proyección, o esto es un reto a la figura del padre, que somos nosotros y tal. Y ahí es donde Marsha Linehan, y la perspectiva pues es mucho más funcional, mucho más práctica, más concreta, menos elaborada. Dice, bueno, ella nos está dando una explicación de que llegó tarde porque quería esperar a la enfermera que la tenía que acompañar y estaba tratando de seguir una regla. Esa es la explicación que nos da la paciente, por eso llegó tarde. Y así, ¿no? O sea, como las interpretaciones que se hacen desde la DBT parten de la premisa de que la persona quiere evitar sufrimiento, y no son tan complicadas, ¿no? No son tan innecesariamente complicadas, no complejas, ¿no? Y lo que pasa es que la premisa, hay premisas básicas del psicoanálisis que son parcialmente ciertas, y por eso es que se vuelve tan popular. Hay procesos que son ajenos a nuestra conciencia, sí. Totalmente.
como seres sociales vamos introyectando normas sociales y vamos aprendiendo a comportarnos en torno a ellas por nuestra historia de aprendizaje. Sí. Tenemos que lidiar entre nuestros impulsos que nos darían una gratificación en el corto plazo y aquellas conductas que nos darían una gratificación en el corto plazo, en el largo plazo. Sí, también. El pedo es cuando empezamos a inventar 82,000 madres. Como lo que pasa es que tiene una figura castradora que es su papá y entonces lo introyectó como su super yo y ahora cada que él tiene un impulso se castra a sí mismo. Y empezamos a inventar estas madres como, ¿qué pedo? O empezaron a crear no, ahí no me incluyo. Empezaron a crear conceptos como, todas las mujeres tienen envidia del pene. ¿Cómo llegamos ¿De qué estás hablando, no? ¿Cómo llegamos ahí? Y a ver, evidentemente hay autores más recientes que empiezan a negar esta clase de pendejadas. Pues y estos autores recientes cada vez se parecen más a lo que proponen las escuelas que dan resultados. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis en su concepción clásica y básica no sirve. Básicamente, sí. ¿No? Y justamente en este panel también creo que después interpretan psicoanalíticamente el silencio o la poca habla de esta paciente que está siendo evaluada. Y pues igual, una vez más, Marshall Linehan propone algo muy simple y muy parsimonioso, que es, pues está nerviosa. Hay un montón de gente evaluándola. Cualquier persona estaría ahí y ahí se sentiría así. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer este concepto de validación. Es decir, lo que hace la persona tiene sentido de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su historia de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, nosotros no tenemos acceso a esa historia de aprendizaje, pero podemos partir de una premisa que nos ayuda, que es: no sé qué te pasó, pero sí sé que lo que sea que haya sido tuvo algún sentido. Vamos a encontrar cómo sí hace sentido lo que estás haciendo y cómo podemos reemplazar eso que estás haciendo por algo más funcional. ¿No? Así de clarito, así de bonito. Y ¿no? Pensemos en la metáfora de una persona que se está ahogando, ¿no? Evidentemente no va a tomar las mejores decisiones ni las científicamente más comprobadas para recuperar su capacidad para respirar. Probablemente empiece a patalear, ¿no? Y empiece a tirar putazos al aire, pero eso no significa que esos no sean intentos válidos de dejar de ahogarse. Si los evaluamos nosotros desde fuera diciendo, mira qué mal está actuando, está sumamente desregulado emocionalmente. Qué irracional. Qué irracional. Se va a ahogar y se va a morir. No. O incluso algo que a lo mejor no suena tan estúpido, que sería como de, ¿y por qué no solo nada? Exacto. ¿No? ¿Por qué no solo si dejara de moverse nadar? Flotaría? Ajá, ¿por qué no hace lo que es obvio para mí? Claro, ¿no? Que estoy cómodamente viendo cómo la persona se ahoga. Y yo alguna vez se lo comenté a una consultante, le dije, es que es muy sencillo para la Salte gente... de la alberca, consultante. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Solo nada. Yo le comentaba este tema de que la gente es muy afecta a decirnos, solo haz esto, pero nunca se detienen a... ¿Cómo? A explicarte los pasos para hacer esto, que para ti es muy sencillo... Para esa persona posiblemente no. Y al menos yo lo tengo muy claro, creo, porque trabajo con niños, ¿no? Es como decirle a un niño, pues haz la suma. Ah, pues sí. ¿No? Sí. O sea, y el niño tiene 5 años. Sí, enséñame a hacer sumas. Deriva, Claro. Paquito, deriva. Carajo, Es que, Paquito, deriva. ¿cómo que no sabes integrar? Sí, ponte a integrar, Paquito. Ay. Está tan fácil que es la factorización, ¿no? Sí, se acabó el pan integral. Creo que Sí. tendría que derivar una tostada. Entonces, continuando con esto, pues lo esencial es, si estar moviéndose es una conducta que atenta contra la propia vida, lo que tenemos que hacer nosotros como salvavidas, para continuar con esta bonita metáfora, es lanzarle un salvavidas para que esté a salvo. Eso es lo único que queremos. No nos vamos a ponerle a preguntarle en ese momento. Oye, pero ¿y qué te llevó Ajá, a esto? ¿Por qué ¿cómo llegaste a esta alberca, a este mar? Me pregunto si estarte ahogando es tu culpa o no. Como, Porque, ayúdame. sí, si es tu culpa, probablemente no debería lanzarte este salvavidas, Sí. ¿no? Que es como esta vida. Ajá, pues sí, posiblemente te aventó tu papá. Sí. Este ejemplo que es como el discurso, no tiene nada que ver, pero de aborto, ¿no? Es aborto solamente si fueron violadas, ¿no? Rescatemos a la gente que se cae al mar, solo se cayó accidentalmente o si los aventaron. Sí, no, si te estás ahogando por Si otra ellos cosa. intentaron nadar en el mar, que se mueran. Sí, no, en ese caso no. Y justamente este concepto de la validación y de ayudar, de resolver o de lanzar una ayuda fue algo que ella descubrió y que me pasó a mí en mi primer práctica con consultantes. Noté que algunas personas no respondían nada bien a lo cognitivo-conductual y eso me llevó a buscar pues ayuda de expertos. Dije, bueno, ok, vamos a ver quién sí sabe tratar esto, porque yo claramente no están respondiendo a este protocolo cognitivo-conductual. De hecho, no solamente no están respondiendo, se están poniendo mal. O sea, ahora me quieren putear. Exacto, ¿no? O sea, yo recuerdo la hostilidad que yo evocaba con esto de, oye, este pensamiento es irracional y pum, no, mala idea. Pero bueno, la verdad es que
creo que Pero en general con nadie funciona, ¿no? O sea, como que mucha gente es que justo tiene la capacidad como decir de regular. Me lo voy a aguantar pero porque sí. sé que quieres ayudarme, pero hay mucha gente que pero no. sí funciona muchas veces. Sí, muchas veces sí, pero digo, gente que tiene esta capacidad, creo yo, de decirte como, ok, no me gusta, pero lo tomo. Exacto. Porque sé que me estás ayudando. Y sobre todo personas que durante su vida una de las estrategias funcionales ha sido detenerse a pensar para tomar una decisión. Sí. Son para las que más sirve enseñarle las irracionalidades de una lógica con la cual están operando. Correcto. Hay gente que no se detiene a pensar. Y esto es importante. Por eso falla la terapia cognitivo-conductual. Porque muchas veces queremos insertar un pensamiento racional cuando ni siquiera hay un proceso de razonamiento mediando la respuesta. Exacto. Por eso fallamos y por eso necesitamos la terapia de conducta, que no necesita que venga mediado por un proceso de razonamiento para dar efecto y para dar solución. Totalmente. Y bueno, pues este descubrimiento de, mira, una persona que está emocionalmente desregulada no va a poder admitir ninguna interpretación alternativa a su pensamiento, ni a identificar 8 distorsiones cognitivas antes de enojarse. No. Entonces ahí aparece la maravillosísima validación, que es decirle a esta persona, tiene sentido lo que estás pensando, tiene sentido lo que estás sintiendo, por más que no te haya funcionado, o por más que esto asuste a la gente, o por más que tú no quieras sentirlo, esto tiene alguna razón de ser y alguna función cumplió para ti o cumple para ti. Y que opera como un mismo reforzador para la terapia. Si yo estoy yendo a una terapia donde lo único que hacen es pendejearme, no, pues lo tengo evidentemente gratis, ¿no? La conducta de la terapia es castigada y entonces me dan menos ganas de ir a terapia. Si yo voy a una terapia en la cual lo primero que me dicen es, aunque no entienda, hace sentido y tiene cierto sentido la forma y reconozco la forma en la cual estás operando y creo que la forma en la cual estás operando y comportándote es un esfuerzo por resolver tu situación, automáticamente se vuelve reforzante la terapia. Y a estas personas necesitamos engancharlas desde el segundo 1 porque si no las enganchamos desde el segundo 1 se pueden suicidar y esto es importantísimo. Sí. Tú como terapeuta tienes que lograr la adherencia al proceso terapéutico. No le eches la culpa a tu consultante. Venía bien desregulado, nada le iba a servir. No, cabrón, tú no serviste. Así es. Es que puso resistencias. Sí. Creo que sin querer queriendo estás empezando a entrar en el terreno de FAP. Nada más antes de... No, es que justo ahora que Pepe decía esto que me parece muy atinado, algo que no quisiera dejar de mencionar, que me parece muy, muy bueno, muy benéfico y muy bonito incluso, de la terapia dialéctica conductual, es que plantea, en esta terapia no pueden fallar los consultantes, les consultantes. Nunca fallan. Falla el terapeuta, no le sirve el modelo o el proceso, pero la persona viene aquí con un problema y no podemos rechazarla por el problema. Exacto. Es que se resiste, como decía Javi, es que no hace tarea. Bueno, es tu trabajo como entrenador, como terapeuta, regresarte, es que falta, es que cancela, es que de pronto se pone hostil, pues sí, por eso viene. Y es tu trabajo atender esas conductas que son las que interfieren con y el perdón, Javier. No, es que nada más iba a agregar que me encanta esa forma de ver la vida y no solo en terapia, sino, y yo lo voy a aterrizar siempre con los niños con los que yo trabajo. Es bien sencillo decir, es que el niño no hace la tarea porque no quiere. O sea, sí. No, güey, ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Exactamente. ¿Qué está ocurriendo con la tarea que tiene pues este problema sin resolver, ¿no? Que sería desde no se anula la disposición o falta de disposición a ejecutar un cambio, porque nunca lo dejan de reconocer. De hecho, lo que se crea es un concepto que es el pretratamiento, ¿no? Esta persona está llegando en pretratamiento porque significa que todavía no está en un momento y en una situación en la cual pueda realmente ejecutar cambios de hábito en su vida que sean significativos. Exactamente. Y tenemos nosotros como terapeutas que reconocer eso y que hacerlo notar y que tomar decisiones en torno a este pretratamiento. Correcto. De hecho, esa es otra de las premisas que se está constantemente poniendo en una dialéctica o tratando de encontrar esta dialéctica entre dos opuestos, que es, estás haciendo lo mejor que puedes como consultante y como terapeuta y lo tenemos que hacer mejor al mismo tiempo. Sí. Eso es, lo mejor que puedes hacer es esto y no es suficiente. O sea, y es parte de la aceptación. A veces lo mejor que puedes no es suficiente. Que corras muy rápido o tan rápido como puedes no significa que no te estés esforzando lo más que puedes, pero tampoco significa que no puedas correr más rápido si te entrenas, ¿no? Entonces, viene... Ahora, lo que me gustaría es recuperar también las críticas a la DBT. Tuvimos una importante la semana pasada por acá. Bien. Y que bastante
lógica y bastante sencilla. Para poder ejecutar DBT, todo el programa de DBT, necesitamos un equipo SWAT de 99 personas perfectamente dispuestas, disponibles y recibiendo un pago acorde al esfuerzo que están haciendo. Correcto. ¿Cómo se vive un proceso DBT? ¿Qué se necesita para ejecutar y desplegar un proceso DBT? En su formato clásico, ¿no? En su Porque formato hay varios clásico. formatos, ahorita los tocamos, pero clásicamente... Sí, ya existe el formato Duolingo, ¿no? Hay una app que no, bueno, el formato oficial, digamos, el formato clásico es terapia individual que la persona toma una vez por semana, generalmente. ¿Con un terapeuta? Con un terapeuta que está, como bien dice Pepe, muy entrenado, es fuerzas especiales, Navy SEAL, o sea, digamos que es una persona muy preparada. Luego tiene entrenamiento en habilidades, que es grupal. Terapia grupal. Terapia grupal, que es puntualmente entrenamiento de habilidades, 1 hora y media, 2 horas a la semana, con otra persona que es el entrenador, y ahí está el grupo. Y luego Perdón, esto es importante. El terapeuta es diferente de el entrenador. Sí. Eso es una de las premisas básicas. Sí, correcto. El terapeuta y el entrenador son dos figuras distintas. Y que puede haber más de un entrenador simultáneamente. Puede haber más de un entrenador, usualmente hay dos. Está el entrenador principal y el coentrenador. Yo he tenido experiencia como coentrenador de terapia de grupo. Bueno, de entrenamiento en habilidades. Y tiene soporte telefónico para que la persona pueda llamarle o al terapeuta o al entrenador para aplicar las habilidades que vio en sus situaciones de vida cotidianas, ¿no? Es decir, en este momento me acabo de regular, mi mamá me habló feo, mi novio no me ha llamado, lo que sea, y ahorita necesito que me ayudes ahorita a sacar esto y a no lesionarme, a no emborracharme. Lo cual significa, a ver, tenemos personas que están sufriendo trastorno límite de personalidad. Muy probablemente estas crisis suceden un viernes a las 3 de la mañana después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Exacto. Después de haberse agredido mutuamente a golpes con la persona con la que estaban teniendo relaciones sexuales. Porque esto pasa. Y ese es el momento en el cual van a levantar el teléfono y necesitan que alguien les conteste. Sí. Y esto es muy costoso. A las 3 de la mañana. Tiene que ser 24/7. Sí. Y esto es muy costoso y al mismo tiempo el problema lo amerita. Porque si la persona pudiera diferir sus impulsos de manera eficaz, ya lo No estaría hecho. en terapia. Sí, no estaría en terapia. Por eso, me desregulo mañana a las 2 p.m. que entra mi terapeuta. Exacto, no, hasta las 7:15 porque es lunes. No, entonces, bueno, necesitamos esto que es muy difícil de dar y al mismo tiempo es muy importante, ¿no? O sea, como esencial. Entonces sí es difícil, pero es clave para el éxito, porque si no las habilidades no transfieren a la vida de la persona. Exacto, y es importante. La terapia tiene que estar tan afuera del consultorio como sea posible. Y esto, tanto el entrenamiento como el contacto 24/7 es lo que permite que aquello que se aprende en terapia y en el grupo realmente se ejecute en la vida y genere cambios sustanciales. Es importante y es necesario, pero es muy caro. Sí, ese es uno de los problemas. Esa era la crítica que les hicieron recientemente. Sí. Sí, y que a pesar de que tiene evidencia, metodológicamente podría mejorar. Sí. Ahora, hay un chorro de evidencia, eso sí, para TLP y para intentos suicidas. Sí. Y también hay un chorro de evidencia, vamos a colgar un par de links, para trastornos alimenticios, no para anorexia, pero sí para bulimia y para binge eating o para comedores compulsivos. Sí, exactamente. Sí, parece que tienen más éxito. Curiosamente, esto les voy a buscar como siempre. La obsesión no me dejará descansar hasta que no lo encuentre. Pero recuerdo que yo tuve el privilegio de hacer la traducción simultánea para Kelly Corner, que es una de las de las terapeutas DBT más distinguidas, digamos, reconocidas y eficaces. Es verdaderamente genial. Les recomiendo mucho su libro que se llama Doing DBT o Haciendo DBT de Kelly Corner, también está ahí en las notitas. Y ella hablaba de que se sorprendieron mucho de que DBT no funcionaba tan bien para ansiedad. Hicieron un protocolo puramente para pacientes con ansiedad y con trastornos de ansiedad y no fue tan eficaz. Qué interesante. Y esa es otra de las bellezas de la forma de trabajar de Marshall Linehan. Que ni para ansiedad, perdón, ni para TOC. En TOC hubo fallas importantes. Incluso, ajá. Entonces, bueno, pero eso es muy, muy hermoso de cómo aproximaron la investigación y la estructura y la creación del tratamiento. Tenemos esta hipótesis de que va a funcionar, hacían la prueba y después veían los resultados y si algo no funcionaba, ajustaban, cambiaban y lo reconocían. Entonces, eso es ciencia, ¿no? Sí, ciencia reconocer que a veces, aunque tengamos el mejor pensamiento, la mejor idea, la mejor hipótesis, puede no funcionar. Ojalá Freud se hubiera preguntado eso. Ojalá. Bueno, no, por ahí hay un fragmento de Freud dice que sus observaciones eran
tan precisas y tal que las hacía que estar más allá de la confirmación. Sí. De la confirmación empírica. Voy Sí, a buscar esa frase para decir, ok, entonces ya por lo que tú observas en tu consultorio no necesitamos Ya tendremos un episodio para... Híjole, no sé si vengo me voy a desregular. Voy a necesitar habilidades de DBT. Pero bueno, el punto es que en DBT todo el tema va de vamos a entrenar a la persona extensivamente para que adquiera habilidades que otras personas o no necesitarían o desarrollaron de manera pues natural, digamos. Entonces aquí hay personas que van a ser entrenadas para poder regular emociones, y esto pues mucha gente, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Que otras personas no necesitan esas habilidades o que las adquirieron en sus entornos? A ver, es que creo que hay de dos. Uno es, me voy a ver muy humanista, pero justo esta teoría del reto ideal que te permite entrar en el flow de Csikszentmihalyi, en el cual si un reto es demasiado duro para ti, dejas de engancharte en la tarea y por lo tanto no puedes aprender ni desarrollarte. Y si es poco enganchante, entonces tampoco lo desarrollas. Entonces creo que estas habilidades de regulación, hay entornos que son más proclives a que se desarrollen, y también estos entornos proclives a que se desarrollen no son los que más te lo exigen, pero tampoco son los que no te lo exigen. Entonces estamos en un punto medio que permite esa formación y ese aprendizaje crítico a lo largo de la vida de cómo regularte emocionalmente. Otra vez un punto medio, ¿no? Entonces sí. Correcto, sí. O sea, el tema acá es habilidades. Los componentes de la DBT son, pues empieza todo por el mindfulness, por la conciencia plena, el entrenamiento de conciencia plena, luego las habilidades de regulación emocional, de efectividad interpersonal también. Esto es muy importante porque muchos de los problemas de las personas que tienen de regulación son sociales. Sí. No poder solicitar algo que necesitas de alguien, no poder procesar un rechazo, una negativa. Y que conlleva al establecimiento de círculos disfuncionales, porque si yo, estando desregulado, ya le pegué 5 gritos a una persona, la próxima vez que me acerque, esta persona va a empezar a gritar y yo voy a gritar de regreso, y entonces ya tengo una relación que ha sido marcada por esta desregulación emocional. Por lo tanto, necesito no solamente yo generar cambios, sino entender los cambios que voy a tener como persona que históricamente me he estado desregulada emocionalmente, cómo impactan en mi ambiente. Y probablemente lo primero que sucede es que voy a llegar a pedir las cosas muy amablemente y me van a tirar 3 madrazos y me van a decir, sácate de aquí, pendejo. Y tengo que estar preparada para que esto no me dé para abajo. Exactamente, y ahí es donde entra la última cosa, es efectividad interpersonal y tolerancia al malestar, que esto es clave, ¿no? En lo que podemos resolver un problema necesitamos una especie de colchón de tiempo, un intervalo donde podamos estar con nuestro malestar, en lo que podemos tomar los pasos para resolverlo, ¿no? Que también esa es la otra cosa. Mucha de la intolerancia al malestar es estos esfuerzos por rápidamente cortar estados aversivos, que son muy aversivos, y esto aquí trato de hacerlo más validante, de decir, bueno, si yo me sintiera tan mal como tú y no tuviera ninguna otra herramienta, también haría lo que tú haces, ¿no? Por poniendo un ejemplo caricaturizado, y quiero subrayar caricaturizado, pero nunca de broma, es como si me molestara que hay una abeja en el cuarto, y me molesta tanto que es una mejor solución lanzarme por la ventana. Sí. ¿No? Y lo ves en el largo plazo y dices, no hace nada de sentido, pero esta persona fue tan molestada porque la abeja estaba en el cuarto que ese intento de disminuir ese dolor entonces lo llevó a cometer una conducta con consecuencias mucho más grandes. Y entonces así es como decimos, o mucha gente dice que se van arruinando la vida, porque pareciera que es tan molesto que mi jefe me está dando órdenes que prefiero pararlo y entonces le pego 3 gritos y un madrazo y ya perdí mi empleo. Pero en ese momento era tan molesto que me estuviera gritando que no lo soporté, no aguanté, no toleré ese displacer, y entonces pum, hice algo que terminó empeorando mi vida y mi situación en largo plazo. Esta cuestión de no lo toleré, porque pensaba por ejemplo en casos de fobias. Por ejemplo, hay por ahí una historia de fobias a algún insecto, y la persona se encuentra con este insecto en su automóvil en una vía de alta velocidad y frena en seco, pone el freno de mano y se baja al arroyo lleno de automóviles porque había un insecto que es un insecto inofensivo. Y estos son historias reales donde la persona por un terror extremo pone en más riesgo su vida, pero justamente, bueno, no hay regulación, hay un miedo que en este caso sí es desproporcionado. Pero el hecho de que la persona tenga ese miedo por su historia de aprendizaje tiene algún sentido, ¿no? O sea, a veces sí valdría la pena salir por la ventana, si fuera un incendio tal vez, ¿no? Sí. Es bueno, que aquí voy a morir quemado 100%, o quizá tengo una posibilidad de sobrevivir lesionado si me aviento por la ventana. Entonces la respuesta en general. Sí, ahorita que hablabas de que tiene algún sentido en su historia,
a veces no necesitamos empezar por encontrar ese sentido. Ah, qué importante. Eso es importante. Y es una de las críticas infundadas, ridículas, que a veces se nos hacen, ¿no? Es que no llegan a lo profundo, es que no descubren el origen, ¿no? Lo que lo profundo y no, díganle que no es esa pelota, ¿no? Solo se utiliza de béisbol. Exactamente. Y no es que no nos interese, sino que a veces, cuando tienes una persona que se está ahogando, no es ese momento de preguntarle, exactamente, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo era la relación con tu papá? ¿Aprendiste a nadar? O sea, no, tú en ese momento lo rescatas, le das un salvavidas, lo que sea, y ya que estemos en la playa, en tierra firme, ya todos tranquilos, demás, podemos pasar el tiempo que quieras investigando posiblemente qué te trajo aquí. Y como hipótesis, nunca como una relación de que, seguro fue esto. Porque es difícil, de verdad es muy difícil. Hay demasiados estímulos. Y la memoria no sirve como pensamos que sirve. Además, claro. Hay demasiadas cosas ahí que van a nublar mucho nuestro camino. Pero tener una idea más o menos vaga de cuál podría ser un posible origen, claro, un posible detonante, demás, eso sí lo podemos hacer. Después de entrenar las habilidades, después de que la persona esté a salvo. Total. De hecho, cuando recibí este tipo de críticas, sobre todo de familiares de consultantes, que, bueno, pues que es que este trabajo no es profundo, es que ustedes nada más se van por encimita para cambiar, pues sí, la persona ya dejó de fumar, pero ¿qué pasa con su trauma profundo? Y yo digo, bueno, yo alguna vez recurrí a esta pregunta. Les decía, a ver, si nada más hay dos universos, si hay solo dos posibilidades, y una posibilidad es nunca entiendes el origen, pero puedes cambiar el problema. Y otro es, entiendes perfecto el origen, pero no puedes cambiar nada del problema. ¿Cuál preferirías? ¿Poder cambiar o entender perfecto y no cambiar nada? Ojalá 3000 horas. Y espero que escogieran cambiar, porque yo preferiría poderme quitar el problema, claro, aunque no lo entienda de fondo. Sí. Y si lo entiendo de fondo está bien, ¿no? Pero sí, posiblemente habrá un momento para eso. Y reconozcamos que hay gente que va a terapia por esta visión más literaria de la psicoterapia, de quiero descubrir mis orígenes. Realmente no tengo una conducta desadaptativa, ni tengo algo que me esté quemando las manos ni los pies, pero hay gente que sí. Y realmente la psicoterapia es lista para esta gente que sí. Hay muchos ejercicios literarios que la gente puede hacer de autodescubrimiento y que no le van a costar lo mismo que pseudoterapia. La psicoterapia es para cambiar conductas. Punto. No hay de otra. Y quien decía que no es un proceso de autodescubrimiento, sí, pero principalmente es para cambiar conductas. Para eso es para lo que existe. Y si te autodescubres el camino, qué chido, pero no es la función principal. Sí, un curso de autobiográfico o algo así. Sí, un libro de autoayuda. O sea, de verdad, para ese tipo de cosas sí lo pueden hacer y ya. Y seamos validantes, o sea, como maravilloso es el proceso, pero es otra cosa, ¿no? O sea, que estamos hablando de que queremos modificar el comportamiento que está trayendo sufrimiento a la propia persona y a su entorno, y niveles de sufrimiento en el caso del TLP pues bastante extremo, que no es para minimizar, por ejemplo, ahora que mencionabas el trastorno obsesivo compulsivo, que también trae cantidades de sufrimiento brutal, altísimo, solo que no tengo los datos aquí a la mano, pero me parece que el trastorno límite de la personalidad es de los trastornos mentales o los padecimientos de salud mental más letales, que más tasa de letalidad tienen, más incluso que la esquizofrenia. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de que está en grave riesgo la vida de la persona, ¿no? Entonces en todas las terapias a mí me parece importantísimo modificar el comportamiento, en este caso más, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, esto digamos cubre en general buenísimo. Nada más a modo de resumen, entonces el equilibrio entre las cosas que parecen ser opuestas, integrarlas. Tiene entrenamiento en habilidades, que es importantísimo. Bueno, se alterna, ¿no? Una semana es terapia individual, la siguiente semana es entrenamiento en habilidades. Las habilidades se dividen en 4, que es mindfulness, ¿no? Darte cuenta de lo que te está pasando. Esa es como la principal, la que se entrena, la base. ¿Y qué te está pasando en todos los niveles? En lo que estás pensando, lo que sientes físicamente, lo que sientes emocionalmente o afectivamente. Sí, los pensamientos, los impulsos, sí, exactamente. Todo eso es la base. Y de ahí salen otras 3, que es la tolerancia al malestar, la regulación emocional y efectividad interpersonal. Y bueno, así como también en resumen general del proceso. Y el coaching telefónico. Y el coaching telefónico. Y es
La doctora Elizabeth Dexter, que desarrolló DBT para... Tenía un laboratorio ella, ¿no? Escuelas, sí. El laboratorio de Dexter. Exacto, el laboratorio de Dexter. Esa era la hermana, no, la hermana no. Bueno, volviendo al tema. Tiene una hermana llamada Didi también. Una hermana llamada Didi. Es hermana de transportes, ¿no? Sí. Híjole, bueno. De Elizabeth Dexter. Elizabeth Dexter decía que el entrenador de habilidades o la entrenadora de habilidades pone lo que él o la consultante necesita, y el terapeuta o la terapeuta saca las habilidades en la sesión. Sí. Entonces, aquí te entrenan, y yo, ya que tengo tiempo contigo enfocado para saber cómo para tu caso particular en la semana, ahí es donde extraigo las habilidades que aprendiste. Ok. ¿Qué viste en tus habilidades? Que necesitas mindfulness, necesitas regulación emocional, efectividad interpersonal, y para eso ese es el proceso, ¿no? Te entrenan y te extraen las... A mí me gusta la metáfora de que es como todos van a tomar clase juntos, pero la tarea se sienta tu mamá a hacerla contigo, ¿no? Exactamente. Y si tienes dudas, cuando estés solo le puedes hablar a alguien entre tu mamá y tu maestra para que te diga cómo se resuelve, ¿no? Así es como funciona. Como veo la DBT. Ok. Y bueno, nada más quise mencionarles rápidamente las 4 etapas de DBT que pues en la traducción tuvimos todos en ese curso, incluyendo a uno de los alumnos de Marshall Linehan, el maestro, o sea, en una especie de lapsus, entonces ya no me siento tan mal cuando no me acuerdo, porque bueno, si los más cercanos a esto de pronto se les olvida, pues todos nos podemos olvidar. Pero son 4 etapas. Está en un libro, ¿por qué tengo que recordar? Exacto, pero no pasa nada, no es examen de memoria. Hay 4 etapas para DBT. La primera etapa es la etapa 1, que es pasar de la pérdida de control a recuperar el control. Esto es, la persona está absolutamente desregulada, está teniendo crónicamente conductas disfuncionales que atentan contra su vida y contra su integridad y la integridad de los demás, pero sobre todo contra su propia integridad. Esto es etapa 1 de DBT. Una vez que se ponen bajo control las conductas que amenazan la vida y la integridad de la persona, pasamos, bueno, y se atienden las conductas que atentan contra la terapia, porque si la persona no va a terapia, ataca al terapeuta, o la terapeuta no hace las tareas, pues no va a funcionar. Entonces se atiende todo eso y pasamos a la etapa 2. En la etapa 2 la persona se la sigue pasando muy mal, pero ahora ya está funcional, digamos, ¿no? A esto le dicen quiet desperation, o creo que en español es así como sufrimiento silencioso. Marshall Linehan era muy insistente: no queremos entrenarte para que sufras sin molestar a nadie, sino que vivas una vida más o menos buena. Entonces, en la etapa 2 va a construir una vida cotidiana con la felicidad e infelicidad, digamos, regular, ¿no? Es decir, la persona ahora ya no se está cortando, no está abusando de drogas o medicamentos o lo que sea, no está teniendo estas conductas extremas de riesgo, la está pasando mal, y ahora queremos que construya una vida cotidiana con un trabajo, donde la gente la pasamos bien y mal a lo largo de la semana. Entonces esas son etapas 2 y 3. En la cuarta, que es, digamos, la más avanzada, o la tercera, es una vida que valga la pena vivir, una vida que sea satisfactoria, donde la persona va por sus metas, porque DBT es muy insistente en que no es un programa de prevención de suicidio. De evitar el suicidio. Esto es importantísimo, lo hemos dicho siempre. La forma de tratar el suicidio no es evitando la muerte, sino construyendo la vida. Construyendo la vida. Qué bonito, Pepe, que lo dijiste. Sí, porque el suicidio es un problema para el terapeuta. Es un problema para la familia, pero para el consultante o la consultante es una solución imaginada a su sufrimiento. Así es. Decirle esto a la persona, que es algo muy difícil, y yo lo he hecho, tiene un efecto benéfico y validante, pero nos da miedo decirlo, porque uno tiene que decir: no, el suicidio es malo, no lo hagas. Sí, satanizar el suicidio y no hables de eso. No hables de suicidio, provoca más suicidio. Exacto. Y cuando uno le dice al consultante, no, me sucedió con alguien con una depresión bastante severa, que le decía: no, este es un problema para mí y para tu mamá, pero para ti probablemente lo veas como un alivio, ¿cierto? Claro. En ese momento se transformó, porque me dejó de percibir como alguien más que le iba a tirar un discurso de que no, y está bien. Alguien que lo quiere bajar del puente a jalones. Exactamente, y mira lo que le estás haciendo a tu abuelita. Eso ya lo tienen gratis con cualquier persona en su casa, ¿no? Entonces no necesitan venir a una hora de terapia para que les digan los mismos regaños. Y ya en la cuarta etapa de DBT, que puede ser con tu terapeuta DBT o en otro formato, es construir, buscar plenitud, un poco como la pirámide de Maslow. Sí, ya tienes los básicos cubiertos, ya no estás incurriendo en desregulaciones que arruinen tu vida. Tienes una vida. Dale para arriba y sigue mejorando. Y quieres encontrar algo que te dé una profunda satisfacción personal, digamos que llegar a tu potencial o descubrir cosas
¿no? Bueno, fantástico, pero ya se cumplieron las 3 cosas. No podemos saltarnos. Es muy difícil pasar de estar totalmente desregulados y disfuncionales a querer encontrar la máxima expresión artística o personal o tal. No va a pasar. O sea, entre crisis y crisis es muy difícil, ¿no? Entonces, eso creo que resume bastante bien. Sí, lo bueno es que iba a ser breve. Perdón. ¿No? Para no cortar el episodio. Sí, para no cortarlo, vámonos con Fab. Nada más vamos a hacer un pequeño corte para pasar al baño. No tardo nada. Okay, excelente. Para vamos pasar ahora a a llevar la cámara al baño para que Javi no. Javi irá al baño para pasar a Fab. Oh, Adiós, Javi. Ay, todavía que Javi, ¿qué haces?